¿Qué pudo haber cambiado desde este momento? Hasta aquí. En menos de 100 días, el equipo de Pep Guardiola pasó de ser uno de los equipos más temidos en Europa ¡El remate! ¡Gol! ¡Rodri! ¡Gol! a literalmente solo conseguir causarle crisis de ansiedad al técnico español. Got a cut and apparently some others. Yeah. With my finger here, with my nail. That's fine. I wanna hurt myself. Yeah. Es por eso que nos dimos la tarea de investigar esta situación. Cuando un equipo que es dirigido por el mejor técnico del mundo Everything will have moments. I've been on the pitch. Always. I love the club. But you know, let's go. con una plantilla de más de $1.000 millones, ¡Niño centro, Haaland! ¡Gol! se cae a pedazos de la noche a la mañana. Hay muchos factores que analizar y el primer factor es fácil. Esta es la primera vez en la historia que un ganador del Balón de Oro gana credibilidad por no jugar. Thomas es chocarlo a la altura del hombro. Lo que me llama la atención es que se toma la rodilla Rodri. Sí, Y eso me preocupa. Sin duda el español es el jugador más importante del Manchester City. Su valor e impacto dentro del equipo es irreemplazable. Esto se hace evidente con los números. En la temporada 2023-2024, Rodri no jugó en 3 partidos, y los de Guardiola perdieron en contra del Wolverhampton, Arsenal y Aston Villa. Esto es porque las responsabilidades de Rodri son mucho más grandes que cualquier número 6 en este Manchester City. Phil has played 4 or 5 games, but no more than that in his best. So how would not notice one team that play with a central defender with a Ballon d'Or and the best player in the Premier League during all the season? Of course it's difficult. You know, Chicago Bulls won 6 NBA with Michael Jordan, right? So since then, Michael Jordan retired, how many? So we have the problem that we had. And the moment we come back, we'll be strong again. We'll be a good team. Rodri desempeña un papel crucial como centrocampista posicional, siendo el eje en la fase de construcción del juego. Él es el primer jugador en recibir el balón desde atrás, literalmente marca el tempo del City. Su rol es vital para proporcionar equilibrio y fluidez en la salida del balón, ya sea al incrustarse entre los centrales en sistemas de salida de 3 o al recibir la punta a espaldas de las puntas rivales. De hecho, bajo las órdenes de Guardiola ha pasado de ser un contención fijo a convertirse en un híbrido de contención y creador de juego. Eso explica cómo un jugador de su posición consiguió 12 goles y 14 asistencias. Y no solo eso, sus contribuciones de gol han llegado en el momento en que el equipo más lo necesitaba, como por ejemplo su gol de último momento en contra del Sheffield. Walker looking up onto Foden and then hit by Rodri and City retake the lead. O su gol en el partido del siglo contra el Chelsea. Rodri comes in, goal! Might that have won it? Deflection of Thiago Silva. ¿O qué tal su gol en contra del West Ham, que valió una Premier League? Gilly managed to keep them out, not now! Rodri! Rodri's done it again! Además, su capacidad para atraer la presión defensiva y a la vez liberar a sus compañeros es fundamental para que el City pueda construir líneas de pase verticales y diagonales, elementos clave en sus evoluciones dinámicas. La ausencia del Balón de Oro 2024 en el medio campo ha alterado el funcionamiento táctico y técnico del equipo, ya que ni Gundogan, Kovacic, Núñez o Bernardo Silva son mediocampistas de contención. Ninguno de estos tiene las condiciones físico-atléticas para cumplir la función de Rodri. Vimos lo sucedido cuando Pep usó a Rico Williams y a Gundogan como doble pivote frente a Liverpool. Atención, el esférico a profundidad, allá viene Salah. Evidenciando la importancia de Rodri en el garage del City. Su falta se traduce en una pérdida de equilibrio y fluidez, afectando la calidad de salida del balón y la eficacia de los movimientos coordinados que caracterizan al estilo del Manchester City. Como mencionamos, la ausencia de Rodri en el Manchester City ha llevado a Pep Guardiola en buscar alternativas en Ilkay Gundogan y Mateo Kovacic como figuras clave para la construcción de la salida del balón. Sin embargo, ambos jugadores han tenido dificultades para mantener un ritmo constante en la progresión ofensiva, lo que ha provocado un aumento de pases horizontales, reduciendo la capacidad de generar desequilibrio en la zona intermedia del campo. Tácticamente, Rodri no solo conecta a los centrales con los mediocampistas ofensivos, sino que también actúa como el eje organizador del juego. But just losing Rodri, I've never seen a team buckle so much losing one player. And I know he was immense, Ballon d'Or winner, but the team have to do more.
Su presencia facilita la circulación del balón, asegurando transiciones ofensivas rápidas y fluidas, o una posesión asegurada tras la recuperación del balón. Sin él, el City ha perdido la eficacia habitual en la organización ofensiva y la ocupación de los espacios entre líneas, lo que ha permitido a los rivales cerrar con más efectividad las zonas interiores, ejecutando circulaciones laterales lentas y previsibles. Esta falta de fluidez en la salida también ha tenido como resultado una disminución de los pases profundos hacia jugadores clave como Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y Phil Foden, además de reducir la efectividad para explotar los pasillos interiores, fundamentales para el juego dinámico y de sorpresa que solía caracterizar al conjunto de Guardiola durante 8 segundos. Ahora tenemos que analizar el pecado más grande de Pep Guardiola con este Manchester City. Este equipo se encuentra en un proceso de transición. Las constantes lesiones en jugadores clave como Kevin De Bruyne y Rodri, la salida de Kyle Walker y el bajo rendimiento de algunas de sus estrellas habituales obligaron al club a desembolsar 200 millones de euros para rejuvenecer la plantilla mediante 4 fichajes estratégicos. El primero de estos movimientos fue confirmado este lunes por los Sky Blues, la llegada del español Nico González, procedente del Porto, por una cifra de 60 millones de euros. El mediocampista, que firmó un contrato por 4 años y medio hasta 2029, aportó una temporada portuguesa de 29 partidos, en los cuales marcó 7 goles y ofreció 6 asistencias. Además, se perfila como el futuro reemplazante de Rodri. En sus cualidades destaca versatilidad táctica, puede desempeñarse como mediocampista defensivo, interior o incluso integrarse en una línea de 3 defensores. Control de balón, visión del juego, características ideales para complementar el estilo de posición del Manchester City. Juventud y proyección, con tan solo 22 años, aún tiene un amplio margen de crecimiento en la élite. Aunque la intensidad de la Premier League representará un desafío en su proceso de adaptación, su formación en el Barcelona y la experiencia adquirida en Portugal le otorgan una base sólida para integrarse y marcar la diferencia en el esquema de Pep Guardiola. Los ciudadanos atraviesan evidentes carencias defensivas y por ello se han visto en la necesidad de reforzar esa zona. El primero en llegar fue Vitor Reis, un joven de 19 años con tan solo 38 partidos disputados en su carrera, proveniente del Palmeiras y adquirido por 35 millones de euros. Su fichaje representa una apuesta por el futuro y un intento de inyectar juventud y dinamismo a la defensa. En la misma línea, el club también se ha asegurado al uzbeko Abdukodir Kusanov, quien llegó procedente de Lens por 50 millones de euros. Con apenas 20 años, Kusanov se convierte en el primer jugador de su país en competir en la Premier League. Tras una temporada destacada en la Ligue 1, la máquina de guerra firmó un contrato por 4 temporadas y media, con opción en una campaña adicional. Este central ya hizo su debut en el equipo en el triunfo 3-1 sobre el Chelsea. ¡Epa, cuidado, Kusanov! ¡Se equivoca Kusanov en la primera pelota que toca! ¡Increíble! ¡Gol del Chelsea! Evidenciando su potencial y reforzando la apuesta del club por jóvenes defensores que puedan aportar solidez y dinamismo a la plantilla. En el caso de estos dos jugadores es una apuesta evidente al futuro, ya que ninguno de ellos puede solucionar hoy los problemas del City el día de hoy. Desde la llegada de ambos, el equipo ha recibido 7 goles en tan solo 3 partidos. Evidentemente no es culpa de ellos, de eso hablaremos más adelante, pero la planeación de Pep Guardiola simplemente no fue la correcta. La escalabilidad que hizo en el fondo de su plantilla en la línea defensiva no fue la correcta. Sin embargo, el City no se limitó a reforzar su defensa, ya que también se movió en la parte ofensiva e incorporó al egipcio Omar Marmoush. El delantero selló su vínculo con el club tras una gran temporada en el Eintracht Frankfurt, en la que convirtió 20 goles y dio 14 asistencias en 26 partidos. Procedente del Cairo, Marmoush llegó al City por 75 millones de euros. Aunque Marmoush se proyecta como una gran incorporación para potenciar el ataque, esta operación ha vuelto a poner en el tapete las polémicas decisiones de Pep Guardiola. Muchos opinan que el Manchester City no tendría que estar buscando refuerzos ofensivos si se hubiera dado el valor adecuado a los jugadores ya presentes en la plantilla. Es sorprendente que figuras como Julian Álvarez y Cole Palmer, dos talentos en pleno ascenso, hayan quedado relegados en la valoración. El argentino acumula esta temporada 16 goles y 2 asistencias, llegando a ser considerado un verdadero líder del Atlético de Madrid, mientras que Cole Palmer suma 14 goles y 6 asistencias, posicionándose como uno de los jugadores más letales en toda la Premier League. Porque además en su cesión al Chelsea no se nos puede olvidar el nivel con el que estaba jugando el inglés. Sin embargo, la decisión de Guardiola de buscar opciones externas en lugar de confiar plenamente en su plantilla ha sido interpretada por algunos como una muestra de soberbia y ha generado críticas en cuanto a la coherencia táctica y estrategia del club. Esta situación nos lleva al tercer gran problema del Manchester City.
El ataque del City en la temporada 2024-2025 ha perdido parte de la versatilidad que lo caracterizó en las campañas anteriores, volviéndose más predecible y excesivamente dependiente de la capacidad goleadora de Erling Haaland. Aunque el rendimiento individual del delantero noruego sigue siendo notable, esta dependencia ha limitado las alternativas tácticas del City en el sector ofensivo. Los rivales, conscientes de esta carencia, han ajustado sus defensas para anularlo, concentrando el marcaje en el área y bloqueando los pasillos interiores, lo que ha mermado la capacidad del equipo para generar desequilibrios. Esta estrategia defensiva contraria se refleja en la efectividad ofensiva del conjunto. En la primera mitad de la campaña, el City promedió 1,6 goles por partido en la Premier League y la Champions League, una cifra muy inferior a los 2,4 goles registrados en la misma etapa de la temporada 2023-2024. En partidos de alta exigencia, Haaland ha demostrado una conexión limitada en el área rival, evidenciando su aislamiento. Por ejemplo, en el encuentro contra el Newcastle 1-1 en la sexta jornada, el delantero noruego conectó con el balón dentro del área en tan solo 11 ocasiones. Este dato no solo refleja su desconexión, sino que también pone de manifiesto la incapacidad del equipo para generar combinaciones ofensivas fluidas. En general, este enfoque de concentrar el juego principalmente en la zona central ha facilitado que los rivales neutralicen con eficacia las acciones ofensivas del City. From my point of view, he's got to be aggressive. You see them, Saliba bullying him. You've seen the size of him. I've seen him, I think it was Dunk a couple of seasons ago, barge him off the ball, really use his strength. But he's not even doing that. That is my concern. I don't expect Haaland to be delicate and do one touch and two touch passing because that's not his game. They brought him Mamu, sort of played off each other today. He will be more delicate, but I expect him to use his frame more. That as a defender. Por otro lado, la falta de aportaciones significativas por parte de otros jugadores ofensivos, como los extremos o los centrocampistas, que llegan desde la segunda línea, han reducido la diversidad táctica en ataque de los dirigidos por Guardiola. Sin estas alternativas que permitan distribuir el peligro en distintos espacios, el City se ve obligado a depender casi exclusivamente de Haaland, lo que limita sus opciones y permite a los rivales focalizar sus esfuerzos defensivos en esta área clave. Nadie duda de las capacidades del noruego, es extraordinario, pero sin duda si tiene un punto de mejora es que en los partidos importantes desaparece, además de que sus rivales se han metido en su cabeza y hay veces en las que el gigante noruego se pierde por la parte mental. Quien tenga a Erling Haaland no necesita preocuparse por los goles, pensaba Guardiola, pero el verdadero problema surge cuando el equipo depende exclusivamente de él. El noruego mantiene una media goleadora alta, habiendo marcado 19 veces hasta el momento, mientras que sus compañeros más cercanos, Stones, Doku, Matheus Nunes, Kovacic, Foden y Guardiola apenas han sumado 3 goles cada uno. Esta disparidad se explica por varios factores. En primer lugar, la falta de alternativas ofensivas es palpable, poniendo el dedo sobre la llaga. Por ejemplo, Álvarez llegó a marcar 19 goles en la temporada pasada. Además, el mal estado de forma de algunos jugadores clave como Foden, que fue el principal referente en la campaña anterior, y la prolongada ausencia de Rodri, junto con las dificultades de otros para mantenerse en óptimas condiciones, como De Bruyne, han contribuido a esta situación. Está claro que aquellos jugadores que tanto triunfaron en temporadas anteriores han perdido la confianza que los caracterizaba. Y la pregunta que queda es, ¿cómo se recupera esta seguridad? La respuesta solo vendrá a través de los resultados, los cuales, por ahora, no parecen estar a la vuelta de la esquina. But I'm saying that it's more of a situation where, for the first time, and I mentioned it before, I think he got some of the players in that didn't have the talent of the players that left. Y esto nos lleva al cuarto problema del City. Los 3 porteros, Ederson, Ortega y Carson, tienen más de 31 años, y entre los jugadores de campo, 6 han completado ya 3 décadas de vida. Entre ellos se encontraba el capitán Kyle Walker y los 3 principales centrocampistas, Gundogan, De Bruyne y Bernardo Silva. En un equipo que se ve constantemente afectado por lesiones recurrentes, tener una base compuesta por jugadores de mayor edad se convierte en un factor de complicación extra cuando las cosas no van bien. El Manchester City suele disputar partidos con tan solo 13 o 14 jugadores disponibles, lo que obstaculiza la rotación de la plantilla y aumenta significativamente el desgaste físico de estos veteranos. Estos treintones ya no cuentan con la capacidad física necesaria para mantener el ritmo exigido por el equipo, lo que agrava la vulnerabilidad táctica y compromete la continuidad en la calidad de juego. Este escenario plantea un desafío importante para la planificación a largo plazo, donde la experiencia se enfrenta a la necesidad de incorporar juventud y frescura física para sostener el nivel competitivo, y eso es un factor que es impresionante que Guardiola no lo haya tomado en cuenta. Su fuga de talento ha sido
prometido talento joven. Pep no supo valorar el talento y el potencial de todos ellos, y ahora están brillando en otras escuadras, siendo estrellas mundiales y de los mejores del planeta en sus respectivas posiciones. Ya hablamos de Palmer y Álvarez, pero ¿qué tal caería al City Jeremy Frimpong, que ha encontrado su lugar en el Bayer Leverkusen, donde fue vital para la conquista de la Bundesliga el año pasado? Sin duda, viendo el pobre nivel de Kyle Walker, que lo sacó de los Sky Blues, ahora podría ser perfectamente indiscutible en el Etihad Stadium. You never watched City before and said to yourself, they're missing Yaya Touré, they're missing Agüero, they're missing David Silva, they're missing Mr. Company. Never ever. You said, oh, they got unlucky today. This time, lesser players of the one I mentioned, you said they miss Alvarez, they miss Mahrez, and we all know he won Premier League, the Premier League Player of the Year. ¿O qué tal Jamie Bynoe Gittens? También sería vital para los Citizens en este momento. Se ha erigido como la gran estrella del Borussia Dortmund, al que llegó en edad juvenil y a sus apenas 20 años está destinado a ser la próxima venta récord que cierre el combinado aurinegro, que ya se ha atrevido a tasarlo en unos 100 millones de euros. Con Phil Foden, Jeremy Doku, Savio Moreira y Jack Grealish desaparecidos, nadie duda de que sería un fijo. Esto nos lleva al punto táctico más grave, la falta de solidez defensiva y las rotaciones constantes. Durante la temporada 2024-2025, en los momentos sin balón, el City ha sufrido una merma en la estabilidad defensiva debido a la prolongada ausencia de los jugadores clave como Rubén Díaz, Nathan Ake y John Stones. Esta situación ha obligado a Pep Guardiola a recurrir a frecuentes rotaciones en la defensa, llegando a alinear hasta 11 combinaciones diferentes de centrales en los primeros 20 partidos de la Premier League. A nivel general, las bajas en la línea defensiva y la necesidad de rotar han provocado una evidente falta de cohesión entre los jugadores que componen la última línea. La organización en defensa se ha visto gravemente afectada, las distancias de relación y la asunción de responsabilidades entre ellos. Este desajuste se ha traducido en intervalos críticos que los rivales han sabido explotar para llegar con ventaja al área del City. Asimismo, el déficit defensivo ha mermado la capacidad del equipo para mantener su tradicional control del partido. La falta de ajustes previos de manera sólida y la coordinación deficiente entre centrales y laterales han facilitado espacios de ataque para el rival, lo que se ha reflejado en un incremento notable de goles en contra. En definitiva, esta situación evidencia un problema estructural que compromete tanto la estabilidad defensiva como el equilibrio general del equipo. Y esto no es poca cosa, los datos son espeluznantes. A estas alturas de la temporada, el equipo de Guardiola ya ha recibido más goles que de principio a fin en la campaña 2023-2024. Lo sucedido con el Arsenal este fin de semana no solo expuso las notorias carencias defensivas del club, sino que también ha encendido las alarmas, ya que el equipo de Pep parece haberse acostumbrado a recibir 3 o más goles partido tras partido. En tan solo 3 meses, los rivales han aprovechado de manera contundente estas deficiencias. Sporting de Lisboa les metió 4 goles en Champions. El Tottenham, en uno de sus peores momentos, también les encajó 4 goles. Feyenoord anotó 3 goles en Champions. El Paris Saint-Germain sumó 4 goles. Y recientemente, el Arsenal les dio una lección al rematar el marcador. Es realmente preocupante que en tan solo 3 meses hayan recibido tanto castigo, lo que pone de relieve la urgencia de encontrar soluciones estructurales para revertir esta tendencia defensiva tan alarmante. Esto nos lleva al último y más delicado punto de la caída del City. Guardiola ya no es el mismo. Analizando el partido contra el Arsenal, se evidenció una reiteración de los errores cometidos en el encuentro contra el Chelsea. En los primeros minutos, un error terrorífico de Foden regaló un gol al rival. Tiene el primero, Havertz por adentro, remate, gol. Evidenciando una desconexión táctica que dejó al equipo en una situación vulnerable desde el inicio. La reacción inmediata se materializó en el golazo de Haaland. Savinho centro, Haaland, gol. Intentando compensar la desorganización, pero la estabilidad defensiva no tardó en colapsar de nuevo. Otro error defensivo permitió que el Arsenal se adelantara en el marcador. Tiene Thomas, pégale Thomas, le pega Thomas, gol. Y lo que siguió fueron 25 minutos de auténtico pánico para el City. Es la primera vez que se ve al Manchester City de Guardiola desempeñarse de tal forma, prácticamente en una dinámica de humillación. El equipo parecía suplicar que no se concedieran más goles, mientras que sus propios errores fueron permitiendo al rival abrir espacios y capitalizarlos sin piedad. Este descenso en el nivel táctico y la evidente falta de cohesión, junto con la incapacidad de ajustar el rumbo durante el partido, plantean serias dudas sobre la evolución del enfoque de Guardiola. La frustración se hace patente en cada jugada, dejando claro que el equipo ya no rinde
rinde al nivel que históricamente se esperaba, lo que resulta en una auténtica pena lo ofrecido por el conjunto. I regret the last 50-20 minutes. The rest was a really good game for our side. It's difficult to understand when you see the result, but this is my feeling. Es desgarrador ver a Pep Guardiola en la situación en la que se encuentra actualmente. Las autolesiones, la ruptura en su relación y el pésimo rendimiento de su equipo se combinan con la falta de coraje de los jugadores, quienes ni siquiera muestran la determinación de presionar y correr por la pelota. Todo ello coloca a Guardiola en una condición complicadísima. Como bien expresó Thierry Henry, es difícil y triste observar la situación de Pep. La presión acumulada, tanto a nivel personal como profesional, se traduce en una evidente vulnerabilidad. La incapacidad del conjunto para reaccionar de forma colectiva, sumada a las críticas constantes y a un entorno de inestabilidad, están afectando no solo al rendimiento del equipo, sino también a la figura del entrenador, que ha sido sinónimo de excelencia táctica durante tantos años. Esta etapa se revela como uno de los momentos más oscuros y complicados en la carrera de uno de los técnicos más laureados del fútbol moderno. About what's happening to Man City and Pep, yeah, I do. In one thing, it's not easy to deal with what Pep has to deal with outside of football. I went through that when I went to Barcelona. It's not easy to deal with stuff like that when you're not well mentally. You can see that he's not his usual self. Having said that, if we go back on the field in football... You're talking about his personal life? Yeah, personal life. I had to deal with it when I went to Barcelona. I can tell you it's not easy. No one will like to deal with that while you have to perform all the time. Ya hemos señalado que la ausencia de Rodri pesa enormemente en la estabilidad del equipo, que la excesiva dependencia ofensiva en Haaland resulta aniquiladora, que los problemas defensivos alcanzan niveles ridículos y que las decisiones tácticas de Guardiola han sido cuestionables. Pero hay un factor extra, una realidad ineludible en la Premier League actual, que también ha afectado de manera decisiva a los Sky Blues. No se trata solo de los grandes rivales tradicionales como Liverpool o Arsenal, o hay equipos como Bournemouth, Nottingham Forest, Aston Villa e incluso el mismo Chelsea, bajo la dirección de entrenadores con una visión clara, con importantes recursos financieros y un ADN competitivo e identidad bien definida, se han consolidado como adversarios de primer nivel. Esta evolución en la competencia ha impactado profundamente al Manchester City. Piénsenlo. Si bien el City ha cometido errores inmensos, la calidad y el carácter de los equipos de la liga han alcanzado un nivel sin precedentes. El miedo que antes intimidaba a los rivales del City se ha extinguido y ahora los contrincantes conocen perfectamente las debilidades del equipo de Guardiola. Esto, en conjunto, podría marcar el fin de una era de dominio absoluto en Inglaterra, tal como ocurrió con la era de José Mourinho. Parece que la Premier League ha descubierto a Pep Guardiola, dejando en evidencia que la competencia ya no es la misma de antaño. En definitiva, la crisis del Manchester City no solo es el resultado de factores internos, sino también de un entorno cada vez más exigente y competitivo. Los rivales han aprendido a explotar las diferencias del conjunto, lo que presagia un cambio de paradigma en la lucha por el dominio del fútbol inglés. Ahora el Manchester City se enfrenta a un calendario sumamente complicado. En la agenda se encuentran partidos cruciales como la visita al Tottenham, el choque contra el líder de la Premier League, el Liverpool, y una serie siempre desafiante ante el Real Madrid. Aunque en teoría el enfrentamiento con los merengues podría parecer de pronóstico reservado, la realidad es que ambos equipos atraviesan momentos complicados. A pesar de la crisis interna que vive el City, la ausencia de Rodri, la dependencia excesiva en Haaland, los problemas defensivos y las decisiones tácticas cuestionables de Guardiola, sus rivales en la Champions también han mostrado debilidades. Sin embargo, equipos que históricamente han sido competitivos, como el Real Madrid de Ancelotti, demuestran que incluso los favoritos pueden generar dudas en momentos de inestabilidad. Recordemos, por ejemplo, las 2 golizas sufridas contra el Barcelona y la derrota frente al Milan, partidos que pusieron de manifiesto que, a pesar de ser líderes, los merengues no siempre logran imponerse cuando su rendimiento está debajo de lo esperado. Cabe destacar que, a pesar de la mala racha del City, el Real Madrid no llega en un mejor momento para enfrentarse a los Sky Blues. En definitiva, ni el conjunto de Guardiola ni el Real Madrid se encuentran en la forma habitual, lo que añade una dimensión aún más compleja al panorama de la competición. Este calendario exigente podría marcar el inicio del fin de Pep, si las cosas no salen como se espera.